Dios les bendiga a todos. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente reunidos. Definitivamente ser iglesia y tener la posibilidad de reunirnos, de ponernos de acuerdo, es algo que no se compara. Y esto es una bendición que Dios nos permite hoy, que nuevamente podamos encontrarnos. Es algo sorprendente, es algo que tal vez nunca nos habíamos imaginado, que pudiéramos estar tan cerca, personas que están en tantos lugares del mundo, ahora lo podemos decir así, de la Iglesia Apostólica de Jesucristo, y que ahora podamos encontrarnos tan fácilmente. ¿Quién lo iba a creer? Pues bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, y vamos a empezar dándole gracias a Él, porque realmente Él es el gran protagonista de esta oportunidad de estar juntos. A Él le debemos esta bendición, a Él le debemos nuestra vida. Y entonces vamos a dirigirnos a Él con una oración. Los invito a que estén de pie y vamos a darle gracias. Hoy hay muchos motivos para agradecer. Hoy es nuestro culto misionero y, por ejemplo, es una razón muy, pero muy grande, muy poderosa, darle gracias a Él por la iglesia, darle gracias a Él por tenernos en este espacio, por tenernos en medio de esas personas tan especiales, de esta comunidad tan incomparable. Y muchas razones hay. Yo creo que cada uno de ustedes allí donde está tiene muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Y este es el momento en el que nos vamos a unir todos a una sola voz, cada uno allí donde está. Vamos a expresar, abramos nuestros labios, no nos dé pena, no nos dé pereza, a veces nos da pereza. Pues no, hoy hay motivos de sobra para que con libertad, con alegría, con toda esa espontaneidad, abramos nuestros labios y le demos gracias a Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Y hoy tu pueblo, hoy tu juventud está abriendo sus labios y está expresando, Señor, desde lo más profundo de su corazón, esas razones por las que estamos agradecidos. Tantas cosas, tantas oportunidades, tanto amor, tanta paciencia, tanta esperanza, tanto, Señor, que nos has entregado, la iglesia que nos has dado, la oportunidad de conocer el Evangelio, la oportunidad de conocer a Jesús, la oportunidad de conocer a nuestros hermanos, la oportunidad, Señor, de estar degustando todo este tiempo de esta palabra tan especial, de estas condiciones tan especiales que se han convertido en un bálsamo para nuestra vida, que nos dan aliento, que nos dan esperanza, que nos sostienen, Señor, en medio de cualquier situación. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, estén donde estén, Señor. Gracias porque están aquí. Gracias porque podemos estar juntos. Gracias porque podemos estar de acuerdo y juntos y de acuerdo nos dirigimos a ti. Y te pedimos que dirijas nuestra mente para que hoy podamos entender las cosas tan especiales que traes para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muy bien, y hoy vamos entonces a hacer la lectura y hay una invitada aquí muy especial, me va a acompañar aquí a hacer la lectura. De hecho, ella es la portadora de la palabra hoy. Entonces, qué gusto, hermana Mayerly, tenerla aquí, podernos ver por fin, Dios le bendiga. Y entonces vamos a hacer la lectura, todos ustedes allí con sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Juan capítulo 8 del versículo 1 al 11. Entonces yo voy a leer el primer versículo y todos ustedes van a leer allí con la hermana Mayerly el versículo 2 y así seguimos la lectura hasta el versículo 11. Empiezo entonces con el versículo 1. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo,
escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Leamos todos juntos el versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, gracias a Dios, y vamos a ver qué mensaje tan especial nos trae Dios a través de nuestra hermana Mayerly hoy. Salúdense en ustedes allí, quienes pueden hacerlo, a la distancia, escríbanlo. Y bueno, gracias a Dios que nos permite hoy estar aquí. Dios les bendiga, un abrazo muy grande. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas.
sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, tu santo nombre bendecimos. Que tu reino se establezca en la alabanza, pues tus obras tu pueblo anunciará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, tu santo nombre bendecimos. Que tu reino se establezca en la alabanza, pues tus obras tu pueblo anunciará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. De gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como
y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, a ir donde quieras, hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendido estar. De mí yo te puedo ofrecer, vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Estoy ante ti, yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración, yo quiero
sentirte cerca y tu voz escuchar. Bien, gracias a Dios, qué agradable habernos encontrado con la hermana Elizabeth. Desde que empezamos la cuarentena no habíamos tenido la oportunidad de vernos. Sé que muchos también quisieran poder tener la oportunidad de encontrarnos, de estar allí, pero gracias a Dios por este espacio. Y gracias a Dios también por las alabanzas, esa alabanza que tiene mucho que ver con lo que vamos nosotros a hablar hoy, y es sublime gracia, ¿cierto? Que a un infeliz salvó, y esa, tengo que decir que soy yo. En algún momento de mi vida esa sublime gracia me alcanzó, que era ciega, pero que hoy veo, y le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios. Y hoy en nuestro culto misionero, en nuestro espacio de reflexión, vamos precisamente a hablar alrededor de cómo Jesús, cómo nuestro Señor Jesús nos salva del sinsentido de la vida, y cómo cuando nosotros vivimos esa experiencia de la salvación de Jesús, entonces nos volvemos multiplicadores, porque así como con nosotros se expresó esa gracia, queremos que otros puedan vivir esa misma experiencia. Así que bienvenidos a todos y cada uno de los que allí están, convencidos de que Dios en esta noche va a hablarnos, convencidos de que Dios conoce nuestra necesidad y de acuerdo a esa necesidad se va a expresar a la vida nuestra. Por eso yo los voy a invitar a que allí donde ustedes están, inclinen su rostro y le vamos a decir a nuestro Dios: aquí estamos. Nuestros oídos están abiertos, que realmente nuestros oídos puedan estar abiertos para escucharlo, y que nuestros oídos estén abiertos significa que no solamente vamos a tener la percepción auditiva de lo que se nos va a decir, sino que vamos a dejar que esa palabra penetre profundamente allá en las rutas mentales, en los caminos que nosotros hemos ido trazando, y que Él vaya despertando conciencia, vaya creando sensibilidad, vaya dándonos claridad, nos dé respuesta a las inquietudes que tenemos, que hoy su palabra en cada uno de nosotros surta el efecto para el que Dios la va a enviar a la vida nuestra. Así que lo invito a que donde está incline su rostro y se presente delante de Dios y nos expongamos ante Él. Soberano Dios y eterno Padre, gracias te damos en este momento. Gracias, Señor, por esta bendita experiencia de ser iglesia. Qué maravilloso, Señor, es poder contar hoy con un recurso como el recurso de tu palabra. Durante todo este tiempo, Señor, ha sido tan bueno, ha sido tan oportuno, ha sido, Señor, tan clarificador
en muchos momentos ha sido muy confrontante, pero en definitiva, Señor, nos ha salvado. Y hoy estamos aquí exponiéndonos nuevamente, Señor, abriendo nuestros oídos. Yo te abro todo mi ser, Señor, mi mente, mis actitudes, mis palabras, para que todo lo puedas usar y lo puedas dirigir, Señor, y puedas expresar el mensaje que hoy quieres transmitir a tu juventud. Tú conoces la necesidad que cada uno de ellos está viviendo desde su lugar, desde su hogar, Señor, y te ruego que seas hablándonos. Estamos dispuestos a escucharte y estamos dispuestos, Señor, para dejarnos afectar por tu palabra. Llega a la vida nuestra, háblanos, Señor, y que esa palabra profundice en cada uno de nosotros, cambiando nuestros enfoques, haciendo el efecto, Señor, con el que tú la envías. En el nombre de tu Hijo Jesús, ante ti nos exponemos, Padre bueno. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos entonces a hacer un paréntesis en nuestro tema sobre el servicio y vamos a hablar de cómo Jesús nos salva del sinsentido de la vida. Y cuando nosotros hablamos de la vida, como lo hemos venido viendo en nuestro tema del servicio, la vida es un regalo que Dios nos entrega y esa vida como regalo ya viene cargada de sentido. Esta es una de esas verdades existencialmente hablando que en lo personal muchas veces yo la había escuchado. Yo había escuchado que la vida tiene sentido, que el gran sentido que tiene la vida, pero yo no me había dado cuenta y no me había hecho consciente que yo, aunque creía en el sentido de la vida, y yo creo que todos creemos en el sentido que la vida tiene, yo pensaba que el sentido de la vida lo construía yo misma, a través de las cosas que hacía, a través de las cosas que alcanzaba, a través de los logros y las metas. Allí se iba construyendo el sentido de mi vida. Y qué revelador fue un día en el que, sentada en un seminario de la iglesia, escuchaba a nuestro pastor diciéndonos, es que la vida y el sentido de la vida, Dios nos lo entregó cuando nos entregó la vida. Y entonces en ese momento era como si toda mi estantería se cayera y yo decía, ¿cómo así? Entonces las cosas que yo hago no son las que le dan sentido a mi vida. Y entonces descubría que de allí en adelante empezó a surgir una inquietud muy grande y empecé a descubrir que no, que la vida, el sentido, la razón de ser, el motivo, lo que la justifica de fondo, ya viene dado por nuestro Creador. Y entonces allí empezaba a hacerme consciente de ese regalo tan maravilloso que es la vida y de cuántos años había gastado en la existencia, porque fueron muchos años gastados tratando de hacer cosas, construyendo un sentido para la vida y con una constante que por más que alcanzaba cosas, nunca se iba el sentimiento muy profundo de temor de que en algún momento todo eso que yo había construido llegara a perder sentido. Ese miedo lo tenía. En el momento en que empecé a entender esa realidad, esa verdad, que suena muy sencilla, pero que existencialmente descubrirla tiene un valor incomparable, ese miedo empezó a desaparecer, pero me di cuenta también de algo, y es que perdernos en esa ruta que nos lleva a la realización, que nos lleva a la plenitud de la existencia, es a veces muy sencillo. Nosotros nos perdemos fácilmente en la vida, nosotros nos perdemos muy fácilmente en la ruta. Y saben, muchachos, hermanos, que uno, como lo hemos venido aprendiendo, uno no se pierde de un momento a otro.
es que son rutas que uno va escogiendo para la existencia y que tiene que ver con muchos elementos alrededor de la vida nuestra. Por ejemplo, cuando a nosotros se nos inculcan ideas equivocadas para el sentido y la realización de la vida nuestra. Ideas a veces que se ven tan inofensivas, pero que nos van perdiendo en la ruta de la existencia, como el hecho de decirnos que de niños nos dicen muy frecuentemente, usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Y esa idea que uno la escucha y uno dice, ¿qué tiene de malo? Porque estudiar no tiene nada de malo. Es una idea que cuando va creciendo con nosotros, va dándonos una ruta existencial que nos pierde. Porque nosotros terminamos creciendo con la sensación, con la idea, a veces con la convicción muy profunda de que no somos y tenemos que hacer cosas para ser alguien. Y entonces cuando de base yo siento que no soy, yo creo que no soy alguien, pues es muy fácil que se generen vacíos, es muy fácil que se generen complejos, es muy fácil que se generen resentimientos. Entonces mire cómo ideas tan sencillas, ¿no? Otra idea muy común es la idea de, es que usted es el que le da, como les decía, usted es el que le da sentido a la vida suya. Y qué carga tan enorme tratar nosotros de ser quienes le demos sentido a la vida, cuando la vida de fondo tiene un sentido maravilloso dado por Dios. A veces las experiencias que uno vive en la infancia o las experiencias que vivimos en la adolescencia, que no siempre son fáciles, cuando hemos vivido, por ejemplo, experiencias traumáticas, experiencias dolorosas, experiencias de continuo maltrato, todo eso, aunque nosotros creamos que no, va llevándonos a perdernos en la ruta de la existencia, porque nosotros vamos creando en nuestra mente, en nuestras actitudes, caminos, salidas que nos permitan adaptarnos al menos a esa situación que estamos viviendo y no nos damos cuenta cuánto esos mecanismos de adaptación terminan perdiéndonos la ruta válida de la existencia. Así que, hermanos, perdernos en la vida es fácil. Encontrarnos nuevamente en la ruta válida es la tarea que el Evangelio hace en la vida de cada uno de nosotros. Y Jesús es un hombre que nos salva de esas rutas que hemos escogido, que nos salva de esos caminos que equivocadamente hemos decidido aceptar y que no son los caminos válidos para nosotros, porque Él logra hacer algo que muy pocas personas en la sociedad logran hacer, y es que Él identifica en lo profundo de cada uno de nosotros nuestras reales necesidades. Y al reconocer esa necesidad nuestra, entonces Él sabe dónde nos perdimos, dónde empezó en nosotros el camino equivocado y nos lleva nuevamente a la ruta válida de regreso. Quiero en esta noche que analicemos 4 casos de 4 personas en la Biblia que no son los únicos. Hay muchos más, de hecho los evangelios están cargados de esos casos, pero escogí estos 4 casos donde Jesús, en encuentros reales con las personas, en encuentros reales con esos necesitados, reconoce la necesidad que el pueblo alrededor de ellos no veía, y cuando reconoce esa necesidad y se las manifiesta a ellos, entonces los ayuda a empezar a encontrar una ruta válida de salvación. Vamos a empezar con el caso de una mujer. En Lucas capítulo número 7,
versículos 11 al 17, se nos narra la historia de una mujer, Lucas 7, del 11 al 17. Se nos narra la historia de una mujer que tiene un hijo. Voy a leer la historia, pero sucede que ese hijo muere. Mire lo que dice acá. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. Miren las condiciones de esta mujer. Era el único hijo y ella era viuda. ¿Qué quiere decir? Si se moría el único hijo que ella tenía, ella iba a convertirse en una persona absolutamente marginada dentro de la sociedad israelita. Iba a ser una mujer que para sobrevivir, en esa época, recuerden, las mujeres no podían trabajar o no podían emplearse al mismo nivel de los hombres, entonces no tenía un hombre o no tenía alguien que le ayudara en su sostenimiento. Quiere decir que estaba condenada a vivir marginalmente, a la mendicidad tal vez, o vivir de la, digámoslo así, de lo que alguien quisiera hacer con ella, y eso ya le implicaba unas condiciones muy particulares para esa mujer. O sea, no solo estaba muriendo el hijo allí, y eso quiero que lo veamos en ese relato. Allí con el hijo quedaba un muerto en vida, quedaba una mujer absolutamente desamparada dentro de esa sociedad, y fue a ella, fue a la mujer a la que Jesús miró y a la que le miró su necesidad, su absoluta soledad, a la que miró en su desamparo, y fue por ella que Jesús hizo el milagro de la resurrección. Miren lo interesante, sigue diciendo allí, la acompañaban un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre, y todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Miren cómo Jesús ve la necesidad de esta mujer. Está sola, está quedándose sin esperanzas. Esa es su necesidad más profunda. Y quedarse uno sin esperanzas en la vida es tal vez estar condenado a morirse también. Él no resucitó al hijo de la viuda en el milagro. El milagro más grande allí fue haber devuelto la vida, las posibilidades, las alternativas a esa viuda que se estaba quedando sin esperanzas. Esa mujer pudo volver a verse a ella misma como el objeto de la gracia de Dios. Y uno tendría que preguntarse en este momento, ¿cuántos llegamos a la iglesia así? ¿Cuántos de nosotros no éramos precisamente esas personas que estábamos solos? ¿O cuántos de los que en este momento están escuchando el mensaje no se identifican con ese personaje? ¿Se sienten solos? ¿Sienten que no hay nadie alrededor de ellos? ¿Sienten que se están quedando sin muchas esperanzas para la vida? Tal vez han estado intentando y todos los proyectos que tenían para su existencia se han ido poco a poco quedando en el camino, y entonces hoy usted podría ser esa viuda que está a punto de enterrar su última esperanza. Pero
es el momento en que Jesús lo mira. Y es el momento, y si usted está escuchando este mensaje, es porque Él está viendo la necesidad suya. Él reconoce que para usted todavía hay esperanzas. Y le está dando la oportunidad de incorporarse a un medio maravilloso como es el medio de la iglesia, que nos devuelve a la vida, que nos devuelve a la existencia, que nos abre nuevas posibilidades, hermano, muchacho, joven, que no es justo que su vida se pierda solo porque los proyectos de este mundo se acabaron, solo porque las posibilidades de este mundo se cerraron, cuando en Dios todavía hay muchas posibilidades para la vida suya. Este mensaje es para usted. Jesús lo está mirando hoy a usted y está mirando su necesidad. Déjese tocar, deje que Él se acerque. En este momento esa es la paradoja más grande. Cuando nadie más se puede acercar a nosotros, dejar que Jesús, el hombre Jesús, se haga cercano a nosotros a través de la iglesia, es la posibilidad de salvarnos del sinsentido de la existencia. Pero este es un solo caso. Vamos a mirar otro caso. Una mujer, que era el texto que leíamos al iniciar, la mujer adúltera. Es muy diciente cómo esta mujer es sorprendida, pero claro está que si ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, había un hombre también adúltero con ella, ¿cierto? Solo que la sociedad era una sociedad de unas connotaciones machistas, y entonces a la que castigaban por el adulterio era la mujer, al hombre no. Entiendan, era un contexto social muy particular, pero traen a esta mujer y casi que la mujer viene ya con una sentencia delante de Jesús. No lo voy a leer porque ya lo leímos en la lectura antifonal, pero es una mujer cuya vida está cargada de errores. Está cargada de señalamientos, está cargada de cosas que ha hecho y que la avergüenzan. La vergüenza que esta mujer puede sentir, y miren cómo uno tendría que decir, el valor que ella le ve a su propia vida es ninguno, que ya no se necesita agregarle más a lo que ella está viviendo, porque las culpas que tiene son suficientes y la pueden estar. Las culpas que tiene la están matando. Esa mujer que la llevan a Jesús, descubre en Jesús un ser humano diferente. ¿Cuántos de ustedes hoy aquí no pueden identificarse con esa mujer? Y es que Jesús descubre en ella una mujer cargada de errores, de culpas. ¿Cuántos equívocos ha cometido usted en la vida? Y tal vez han sido tantos que a usted se le están volviendo una bola de nieve, sus equívocos. Cada vez suma más, suma más, suma más. Y no sabe cómo detener, porque algo paradójico es que cuando una persona se equivoca y alguien lo señala, la probabilidad de equivocarse nuevamente es mucho mayor. Y si lo vuelven a señalar, se va a equivocar todavía aún más, pero eso no justifica el equívoco. Jesús mira a esta mujer y descubre la carga de culpa que está llevando, y decide hacer algo que nadie en la sociedad había hecho, y es que decide no juzgarla, decide no señalarla, pero por el contrario, le abre caminos para la responsabilidad. Porque si hay algo que uno debe asumir frente a los equívocos que ha tenido en la vida, es responsabilidad. Es decir,
frente a esto yo me equivoqué, yo hice las cosas mal y Dios no me está diciendo que ahí me tengo que quedar, pero debo asumir con entereza la responsabilidad de empezar a hacer las cosas de manera distinta, de empezar a cambiar mis actitudes, porque lo que a nosotros a veces la religión nos termina afectando y es la mala manera en que nosotros entendemos el perdón, es como diciendo, pues si me van a perdonar no me digan nada. ¿Y eso qué significa? Déjenme equivocarme otra vez de la misma manera y así no es. Cuando Jesús llega, Él nos mira, descubre nuestro error y frente a nuestro error nos dice, lo hiciste mal, eso no está bien, en esto te equivocaste. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Asumir el equívoco. Y Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno, vete, pero le hace una advertencia, que es el llamado a la responsabilidad, no peques más, no sigas haciendo las cosas de la misma manera, no sigas viviendo en esa forma equivocada, porque de esta te libré, pero de la siguiente tal vez no salgas bien librada. Y tal vez esa persona hoy es usted, que ha venido cargando con errores, decisiones equivocadas, cosas que equivocadamente usted ha hecho a lo largo de la vida y que hoy tiene que reconocer que las ha hecho equivocadamente. Mientras no hagamos el ejercicio de reconocerlo, en nosotros no va a poder pasar nada. Pero Jesús dice, frente a tu equívoco, yo no te juzgo, pero te llamo a la responsabilidad. Y si estás dispuesto a asumir la responsabilidad, yo te abro caminos para la restauración y para la salvación. ¿Es hoy su caso, tal vez ese? Jesús ve su necesidad y está dispuesto a salvarlo del sinsentido al que lo está conduciendo ese camino tan equivocado. Porque el camino de los errores, hermanos míos, nos vuelve insensatos. Sostenernos en equívoco tras equívoco, haciendo las cosas mal, solo por esa actitud obstinada de no bajar la cabeza, de no agacharnos y reconocer que hicimos las cosas mal. Y ese es el verdadero problema. El problema no está en el equívoco. El problema está en que nosotros no hagamos el ejercicio de bajarnos y reconocer que si cometimos ese error es porque traemos de fondo muchas malas elaboraciones, muchas malas interpretaciones, y es allí donde necesitamos empezar a ser trabajados. Si ese es su caso hoy, yo le digo que Jesús lo está mirando, que Jesús está acercándose a la vida suya y Jesús le está diciendo, yo no te condeno, pero yo te invito a que no sigas haciendo las cosas de la misma manera, a que no sigas actuando bajo los mismos presupuestos tendenciosos, calculadores, maliciosos, porque es que a veces nos volvemos tan maliciosos que nosotros creemos, como esta mujer, que porque nadie nos descubre, no está pasando nada. Cuando Jesús nos mira, nos dice, todo lo que has hecho está mal y necesitas replantearte nuevamente. Hoy Jesús lo quiere salvar de esa ruta, de ese sinsentido. ¿Cuántos de ustedes hoy, por las rutas que están tomando, ya tienen encaminada su vida, tal vez a ser muy corta? A mí me duele, y yo sé que a nosotros como líderes nos duele mucho ver jóvenes de nuestras congregaciones
que por situaciones que han vivido, tal vez situaciones difíciles, tal vez hasta situaciones muy traumáticas, han escogido rutas que los llevan tan equivocadamente a meterse en cosas que están poniendo en riesgo, así como a esta mujer, a ellos también les está poniendo en riesgo la vida misma. Y eso es un sinsentido, muchachos. Y hoy Jesús nos quiere salvar de eso, por la vía de la responsabilidad de bajar la cabeza y de decir, me dejo enseñar, porque no sé y escogí una ruta equivocada, pero quiero aceptar el acercamiento de Jesús para que me muestre la ruta válida. Un tercer caso con el que nos podemos encontrar y del que Jesús nos salva del sinsentido es una historia que encontramos en Lucas en el capítulo 22. Lucas capítulo 22. En el versículo 31, Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Jesús tiene una conversación en la última cena. Y Jesús habla con Pedro. Dice en el versículo número 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro respondió, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Jesús reconoce en Pedro a un hombre bueno, ¿cierto? Un hombre con muy buenas intenciones, pero un hombre expuesto a que su fe no le alcance, como estamos expuestos muchos de nosotros, como estamos expuestos quienes siendo creyentes podemos quedarnos cortos ante las demandas de la vida. Pedro en él mismo estaba convencido de que su fe le iba a alcanzar hasta el último momento, tanto que le iba a alcanzar hasta la muerte. Jesús, que lo conoce, sabe que no es así. Y entonces sabe que a Pedro le va a llegar un momento vamos a decirlo así, por el fracaso de no haber podido llegar hasta donde él quería llegar con su maestro. Para Pedro va a llegar un sentimiento muy grande de insuficiencia, de pérdida de oportunidades, como tal vez lo hemos experimentado usted o lo he experimentado yo. Y lo peligroso de eso es que podemos quedarnos allí y perdernos de la ruta válida. Porque cuando nos quedamos en nuestro sentimiento de insuficiencia, le vamos cerrando poco a poco a Dios los espacios para que Él pueda obrar en nosotros. Cuando nos quedamos en nuestro sentimiento de pérdida, dejamos de vernos dignos, dejamos de creer que Dios a través de nosotros puede hacer todavía cosas grandes si hacemos el proceso de reconocer que nos quedamos cortos, porque no se trata de decir, no hice nada. Claro, nos quedamos cortos. Tal vez tuvimos un descuido espiritual y puede ser que su vida esté viviendo en este momento esa experiencia. Se descuidó espiritualmente, se confió porque dijo, ya lo que tengo me alcanza. He vivido esto con Dios, he alcanzado estas experiencias y tal vez en este momento usted está viviendo una crisis espiritual. Y entonces, frente a esa crisis, usted puede llegar a cerrarle las posibilidades a Dios
Y Jesús viene a decirle, no te quedes ahí, como se lo dijo a Pedro, porque eso es lo que él le está diciendo. La idea de Satanás os ha pedido para zarandearlos es, van a venir momentos difíciles de tentación, van a venir momentos donde las fuerzas que se van a oponer a que ustedes hagan lo correcto van a ser muy fuertes. Y Jesús le dice, y tal vez sientas que fallas, pero le da una certeza. Y esto es lo maravilloso, es lo que nos salva de caer en el sinsentido frente a nuestras crisis espirituales. Y es que le dice, pero yo he orado por ti, para que tu fe pueda alcanzarte. Es decir, para que en medio de la crisis puedas levantar tu mirada y descubrir que Dios te sigue viendo todavía con posibilidades. Porque el que te escogió para su obra fue Dios. Y que eso mismo lo pueda experimentar hoy usted, joven, hermano, muchacho. Que no se quede allí postrado, que no se deje llevar simplemente porque usted dice, es que ya no siento lo mismo que sentía antes, es que ya no vivo las mismas cosas que vivía antes. Pues tal vez es porque Dios le está diciendo, es momento de dar un salto hacia algo diferente. Pero necesito que te pongas en la tarea, como nos lo ha venido predicando en salud mental. Necesito que te pongas en la tarea de fortalecer tu voluntad, porque si no, te puedes quedar corto. Y qué tragedia, hermanos míos, que nos perdamos en la ruta, habiendo sido de aquellos que fuimos llamados para caminar desde el principio por Él. Así que Jesús nos da la iglesia en esa necesidad que usted está viviendo, y yo le aseguro que hay muchas personas de la iglesia en este momento orando por usted y clamando por su vida y pidiéndole a Dios que su fe no falle. Pero ahora le corresponde a usted tomar la decisión de aceptar que Jesús llegue y le diga, levántate de ahí. Asume la vida y déjate llevar a donde Dios quiere llevarte. Comprométete en el trabajo de las prácticas devocionales, de las prácticas espirituales, de limpiar tu vida, porque tal vez lo que lo ha hecho a usted entrar en crisis han sido decisiones relacionales que ha tomado, espacios afectivos en los que usted se ha metido y que lo han sacado del territorio válido de lo de Dios, espacios de amistades con los que usted ha frecuentado y ellos sin darse cuenta poco a poco usted lo han ido sacando, y Dios le dice, toma actitudes, toma posturas, toma decisiones, usa tu voluntad para no quedarte allí. Y puede ser su experiencia hoy, y Jesús está viendo su condición de necesidad y lo quiere salvar para que usted no se pierda en el sinsentido de la vida. Tal vez usted se ha metido en prácticas que en este tiempo lo están llevando a vivir una crisis espiritual. Jesús lo invita a que tome decisiones, a que se pare firme y salga de esas condiciones, porque Él está allí, la iglesia está allí para sostenerlo y para ayudarlo. Y finalmente vamos a ver el caso de un hombre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, a mí esta historia me parece una historia maravillosa, tiene un sentido teológico extraordinario y como historia está hecha de una manera fantástica, y es la historia de un hombre ciego de nacimiento. Él, todos en el pueblo lo conocen, todos en el pueblo lo han visto, todos en el pueblo se han acostumbrado a que él sea ciego. Cuando Jesús lo ve, miren lo interesante de la historia, Jesús ve la verdadera necesidad de ese hombre. Él en sí está cargando con el pecado que a su familia le han achacado por muchas generaciones tal vez. Miren lo que dice en el versículo 1 de Juan capítulo 9.
A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Imagínense la pregunta, nació ciego y está preguntando si él pecó. ¿Cómo va uno a pecar sin haber nacido, no? Tendría que decir uno, pero miren que desde el nacimiento, y aquí cuando habla de nacimiento, vamos a verlo en términos de condiciones familiares de toda la vida. Y es que hay muchas personas que nunca han podido ver la vida con la claridad de Dios, nunca. Y entonces uno tendría que decir, esas personas, desde que nacieron, han estado ciegas, porque se les quitó la luz, porque se les quitó la claridad, porque se les quitó la posibilidad de ver la realidad. Jesús lo vio y Jesús ve cómo lo estigmatizan, cómo lo señalan, cómo él tiene que cargar con el hecho de que todo el mundo lo vea pecador cuando él no ha hecho nada. Uno tendría que decir que esa es la condición de muchas personas que cargan con los estigmas y con todas las improntas que suponen ciertos modelos familiares en los que han tenido que crecer. Familias violentas, familias rencorosas, familias agresivas, familias enfermas. Hay un dicho que siempre me gusta mucho y dice que hay locos que nacen locos, pero hay locos que no lo son y hay locos que vuelven locos a los locos que no lo son. Vuelvo a decirlo, hay locos que nacen locos, hay locos que no lo son, pero hay locos que vuelven locos a los locos que no lo son. Y con todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo en salud mental, uno tiene que decir, en nosotros hay cierto grado de locura. ¿Y esa locura de dónde viene? Aprendida. O sea, nos volvieron locos sin que lo fuéramos de nacimiento. Y frente a esa locura, nosotros tendríamos que decir, estamos como este hombre, ciegos de nacimiento, afectados y muy tocados por las improntas que se nos han venido poniendo. Vemos la vida desde una perspectiva muy distorsionada, porque nunca se nos ha dado una perspectiva válida para verla, porque estamos tan afectados en lo profundo de la vida nuestra que no podemos ver la luz que se nos está presentando. Usted llegó a la Iglesia Apostólica de Jesucristo y usted hoy está escuchando el mensaje de la Iglesia Apostólica de Jesucristo porque es allí donde Dios quiere sanarlo, donde Jesús se va a acercar con todo ese poder que Dios le ha dado y con la claridad que Él sabe que nosotros tenemos para llevarnos a superar todos esos elementos que están marcando equivocadamente la ruta de la vida nuestra. Sorprende descubrir en la historia, cuando Jesús hace el milagro de la sanidad, nadie se alegra. Al contrario, los fariseos, los religiosos empiezan a señalar, empiezan a indagar, empiezan a decir, ¿y cómo te sanó? ¿Y qué fue lo que hizo? Los padres, en lugar de mostrarse alborosos, fervientes de que nuestro hijo es sano, entonces ellos como que muestran cierto recelo, cierto temor, dejando ver que estaba enferma la sociedad porque no puede alegrarse con la sanidad de uno de los que en medio de ella están. Y eso es lo que sucede cuando usted empieza a vivir los efectos del Evangelio. Va a ser muy normal que muchos alrededor suyo, tal vez sus mismos familiares, sus amigos, empiecen a decir,
ay, pero es que usted ya se volvió fue aburrido, ay, qué pereza con usted ya no es de los nuestros, en lugar de alegrarse, porque ahora encontramos una ruta que le da mucho sentido a la vida nuestra, al contrario empiezan como a desmotivarse, como a dudar, como a querer decir, eso no es tan valioso y querer regresarnos a los estados anteriores. Jesús, que está viendo su real necesidad y que sí entiende dónde están los puntos a trabajar, porque conoce la historia de la vida nuestra, le está diciendo que usted no se tiene que quedar allí, que hay una luz, que hay una claridad, que hay una posibilidad de ver la vida como a usted nunca le enseñaron a verla. Y que muchas de las cosas de su pasado y de su infancia, si usted hoy puede hacer el ejercicio de reinterpretarlas, de ubicarlas válidamente en la ruta de su vida, usted va a encontrar que su vida todavía tiene mucho sentido, que usted no es lo que le han dicho. ¿A cuántos en la casa les dijeron toda la vida que no servían para nada? Están ciegos porque no ven. ¿A cuántos en la casa les dijeron que eran los mejores del mundo? Están ciegos porque no ven la realidad. ¿A cuántos en la casa los llevaron a sentirse temerosos de salir, a enfrentarse? Y hoy, muchos años después, todavía viven aferrados a lo que digan los demás para poder verse avalados en la existencia. Están ciegos de nacimiento. Y si ese es su caso, hoy Jesús está acercándose y le está diciendo, yo sé dónde está el problema, yo quiero sanarte y yo tengo cómo sanarte, cómo devolverte la vista para que veas. Y lo quiere hacer hoy en la vida suya. Hermanos, perdernos en la ruta de la vida es muy sencillo. Y tratar de hacer cosas por darle sentido a la vida nuestra no hace que la vida nuestra tenga el sentido que debería tener. Hoy Jesús se está acercando a la vida suya y lo está haciendo a través de la iglesia, a través de esa persona que tal vez le envió a usted el link, a través de ese amigo, a través de ese hermano, a través de ese primo, a través de ese vecino que se ha interesado en la vida suya, que ve la vida suya valiosa y que por eso se dedica, que por eso le insiste, porque está viendo que su necesidad va más allá de lo que todos alrededor suyo han visto, de lo que usted mismo ha logrado ver. Por eso yo hoy lo invito a que en este momento y aprovechando nuestro culto misionero, deje que Jesús llegue a la vida suya. Que usted, hermano, que ha sido tocado por esa gracia de Dios y que se identifica como alguno de estos personajes y que de allí lo sacó Jesús, que es momento de hacer la tarea de salvar a otros. Porque no podemos vivir una salvación tan grande y quedarnos cómodos solo viviéndolo para nosotros, cuando hay tanta necesidad y que la necesidad está viva, porque la necesidad es palpable. Es que nosotros no tenemos que hacer grandes cosas para ver la necesidad, es palpable en nuestra sociedad y tenemos el recurso, porque tenemos a un Señor que conoce la necesidad de fondo y que quiere llegar para salvar. Lo hizo en su sociedad Jesús, lo quiere hacer en nuestra sociedad hoy. Y cuenta con usted y cuenta conmigo para hacer ese trabajo. ¿Se compromete usted a ser parte de esos que ven la necesidad del otro y no se quedan indiferentes? Buscan alternativas para salvar esas vidas. Y si usted hoy está necesitado y escuchó este mensaje, sepa que Dios está hablando a la vida suya. Sepa que Jesús
le está diciendo, me quiero acercar, te estoy viendo y quiero estar allí. Ábrale los espacios, ábrale su vida para que Él pueda orar y pueda salvar su existencia. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Vuelvo a esa canción, sublime gracia, que a un infeliz salvó. Era ciego, mas ahora veo yo. Y que Él haya hecho eso con nosotros fue un milagro, pero lo quiere hacer con muchos más. Abrámonos a ser el recurso que Dios usa para salvar vidas. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Gracias, Dios mío, por este mensaje. Gracias, Señor, por todo lo que tú has venido haciendo con la iglesia. Aquí estamos, Señor, reconociéndonos como alguno de esos personajes y reconociendo que la obra de tu Hijo Jesús es suficiente, que hoy Él está acercándose a la vida de cada uno de nosotros para ver nuestra necesidad y para sacarnos, Señor, para llevar nuestra vida por la ruta válida, por la ruta que tú has trazado, Señor, y en la cual podemos encontrar el sentido incomparable de la vida nuestra. Tu gracia me enseñó a creer, tu gracia me salvó, tu gracia nos ha dado vida y hoy estamos también aquí disponiéndonos para que nos uses para ser recurso de otras vidas. Señor Jesús, salva esta sociedad del sinsentido tan grande, de las formas tan diversas hacia las cuales caminamos y se nos puede perder todo en la vida, pero que hoy tú has llegado, Señor, y quieres salvar a tu pueblo. Aquí estamos, Señor, obra en cada necesidad y úsanos, Señor, para ser tu recurso en medio de esta sociedad necesitada. En el nombre santo de Jesús nuestro Señor, Padre, te pedimos que intervengas en cada una de las vidas que hoy se han dispuesto ante ti. Amén, amén. Sí, Señor. Hermanos míos, hacer la labor y a convertirnos en personas que podamos ayudar a otros viendo su necesidad real. Y usted busque la iglesia, contáctese con ella, abra los espacios. La iglesia tiene recursos para ayudarlo en su necesidad. Dios los bendiga, hermanos míos, quienes pueden saludarse, salúdense allí en su casa y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la
solución, y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.